Salve María, bienvenidos a nuestro programa Lepanto, la victoria del Santo Rosario. Me llamo Ignacio y soy de los Heraldos del Evangelio. Y para mí es una alegría muy grande poder estar haciendo aquí este programa para nuestros amigos del mundo católico. Así que vamos a entrar en el tema. Pero antes, para que todos nos podamos entender, el tema Lepanto es un tema muy amplio, un tema que uno puede buscar en las crónicas cristianas, en las crónicas turcas, y hay muchas opiniones sobre este tema. Así que nosotros vamos a mirar Lepanto no solamente con los ojos de la historia, sino también y sobre todo con los ojos de la fe. Como decía el profesor Plinio Correa de Oliveira, el idealizador de nuestro movimiento de los Heraldos del Evangelio, que era profesor de historia, él decía, la verdadera manera de mirar la historia es a través de la fe, porque es a través de los ojos de Dios que se mira la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque la historia, decía él, gira alrededor de los santos. ¿Por qué? Porque ellos son los que mueven el corazón de Dios. Y si Dios, el Señor, es Señor de la historia, es a través de la fe, es a través de los ojos de Dios que nosotros debemos mirar a la historia, y es intentando buscar esa visión de Dios que nosotros vamos a pasear un poco por la historia y por los milagros de Lepanto. Y algunos de ustedes podrían preguntar, ¿y por qué Lepanto? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con los días de hoy, con la iglesia, la batalla de Lepanto? Es muy sencillo. Primero de todo, hoy exactamente se cumple 450 años de la batalla de Lepanto. Y la batalla de Lepanto fue un hito, fue un hecho muy importante para la historia de la iglesia y de la cristiandad como la conocemos hoy. Además de esa importancia histórica, en Lepanto el Santo Rosario tuvo un papel muy importante. De hecho, la victoria de Lepanto se atribuye primeramente a la oración del Santo Rosario. Y a través de Lepanto, el Rosario ganó en toda la cristiandad una proyección que antiguamente no tenía. Así que vamos a pasar, antes de empezar propiamente con lo que fue la batalla de Lepanto, con el día, con los hechos que antecedieron la batalla, vamos a retroceder un poco antes para tener algunos presupuestos. Podríamos empezar nuestra retrospectiva en el año 1566. En este año, San Pío V sube como Papa. ¿Y en qué estado el Papa encuentra a la Iglesia? En un estado deplorable. La Iglesia, por un lado, venía siendo flagelada por el protestantismo, que convulsionaba Alemania, Francia y prácticamente toda Europa. Por otro lado, los príncipes católicos, los príncipes cristianos, ya no luchaban por la fe, como sus antepasados, los cruzados. Ahora se dedicaban ¿a qué? Se dedicaban a guerras entre sí por la vanagloria, por el dinero, por el poder, por hacer crecer sus reinos. Y como si todo eso no fuera poco, el Islam, el Imperio Otomano, el Imperio Turco, que avanzaba conquistando y diezmando todo lo que encontraba por delante. ¿Cuál era el objetivo de los turcos? Llegar a Roma y acabar con la Iglesia Católica, acabar con el cristianismo, con la cristiandad. En esa situación encuentra la Santa Iglesia San Pío V al subir como Papa. Si retrocedemos un poquito más en la historia, allá por el año 1457, vemos a Selim I, jefe de las tropas turcas del Imperio Otomano, que empieza a conquistar partes de Europa. En concreto, conquista Albania,
conquista Bosnia, conquista Macedonia. Dígase de paso que allí la cristiandad outrora había conocido el gran Skanderbeg, que había luchado y conquistado de los moros, o mejor dicho, reconquistado de los moros tierras para la Santa Iglesia Católica. Muere Skanderbeg y otra vez los otomanos vuelven a conquistar todo aquello. Muerto Selim I, sube al trono su hijo, el famoso Solimán I, conocido como Solimán el Magnífico. Él, queriendo conquistar Roma, llega con 300.000 soldados a las puertas de Viena. Y después de 15 durísimos asaltos, es rechazado. Es rechazado y tiene que volver habiendo sido derrotado, no consiguiendo conquistar Viena. Pero vemos ahí un poco las ganas que tenía él de llegar a Roma y de conquistar toda Europa, acabando con la cristiandad. Por otro lado, no solamente avanzaban por tierra los soldados otomanos, sino que también por mar. Y no solo él, habían muchos piratas que trabajaban para el Imperio Otomano. Uno de ellos, muy famosos, el famoso pirata Barbarroja. Él servía al sultán Solimán y ellos se dedicaban no solamente a atacar barcos, sino que muchas veces a atacar ciudades, islas, y dejaban la desgracia por donde pasaban. Un hecho muy interesante fue el cerco, la batalla de Malta, tan famosa. Una curiosidad para que vayamos ambientándonos en lo que fue la historia anterior a la batalla de Lepanto. En Malta, los caballeros que allí estaban, que pasaron a tener el nombre de la Orden de Malta posteriormente, eran los hospitalarios, los caballeros de San Juan de Jerusalén. Esos caballeros estaban antes en la fortaleza de Rhodes, que era el último bastión de la cristiandad, digamos así, más cerca de Jerusalén. Y el imperio, el ejército otomano, que en la época estaba ya bajo la autoridad de Solimán I, Solimán el Magnífico, conquistó esta fortaleza. Y ellos, saliendo de allí, después se hicieron cargo de la isla de Malta. Este mismo emperador, Solimán, mandó atacar y conquistar la isla de Malta. ¿Por qué? Porque los hospitalarios desde la isla de Malta hacían incursiones, atacando a todos los navíos enemigos que por ahí pasaban y apresaban muchos de esos navíos. Tanto era así que los turcos les dieron un apodo, que eran los escorpiones del Mediterráneo. Esta batalla de la isla de Malta fue una batalla impresionante, porque eran más o menos unos 6.000 católicos los que estaban en la isla resistiendo contra unos 48.000 turcos que estaban intentando conquistar la isla. Y gracias a la providencia divina, gracias a los santos ángeles, la victoria de la Santa Cruz se hizo en esa batalla. Y no solamente ahí, podríamos estar contando muchas y muchas otras ocasiones, batallas, territorios que fueron conquistados por el Imperio Otomano. Y todo eso iba formando una mentalidad, iba formando una situación donde la cristiandad necesitaba, tenía que reaccionar o sería dentro de poco completamente destruida. Ahora empieza propiamente nuestra historia, teniendo de fondo de cuadro toda esa situación de la Santa Iglesia amenazada por los turcos, por el Imperio Otomano, que no eran solamente turcos, había ahí de Argelia, de Egipto, de muchos lugares que ya eran de dominio del Imperio Otomano, que se juntaban. Por eso ellos tenían un poder tan grande. El Imperio Otomano en aquel entonces estaba en el auge de su poder.
Ellos tenían, en materia naval, por ejemplo, la cristiandad, los católicos, nunca habían ganado una batalla naval contra los turcos. Realmente la primera batalla naval que la cristiandad gana es la batalla de Lepanto. Y nosotros podemos ver cómo la batalla de Lepanto, como esta victoria, nace en el alma de un hombre, de un santo hombre que fue el Papa San Pío V. San Carlos Borromeo, cuando el Papa San Pío V sube al solio pontificio, San Carlos Borromeo comenta lo siguiente de él. Decía así: desde que lo conocí, juzgué que la cristiandad no podría ser mejor gobernada que por él, y le consagré todos mis esfuerzos. El Papa San Pío V era dominico, hijo de Santo Domingo de Guzmán, y como tal, un eximio y fervoroso devoto del Santo Rosario. Dígase de paso, dos curiosidades de él, que los papas actualmente se visten de blanco gracias a San Pío V, que subiendo al papado no quiso dejar su hábito. El hábito de los dominicos es blanco. Y él, como papa, sigue utilizando el hábito, porque los papas llevaban la ropa sacerdotal normal antiguamente. Y a partir de San Pío V, los papas pasan a vestirse de blanco, por el ejemplo de él. Además, la devoción del Santo Rosario era tan grande que 2 años antes de la batalla de Lepanto, él fue quien, por así decir, organizó el rosario tal como lo conocemos hoy. Antiguamente el rosario se llamaba salterio, y fue San Pío V que, por así decir, dio la forma al Santo Rosario que conocemos hoy. En el mismo año en que San Pío V sube como papa, él escribe una carta a Felipe II y a algunos otros príncipes para intentar, ya en aquella época, formar la Santa Liga, formar una liga, una coalición entre los príncipes católicos para luchar contra los turcos, para alejar de la cristiandad ese peligro inminente, esa amenaza que se acercaba cada día más. Pero infelizmente el Papa pues no encontró una buena recepción a esta idea de él. Como había comentado antes, los príncipes estaban todos, no voy a decir perdiendo el tiempo, pero por ahí, estaban todos metidos en sus asuntos monetarios, en sus asuntos diplomáticos, algunos en batallas entre sí, entre guerra para defender sus territorios. Y esa iniciativa de San Pío V terminó por caer en el olvido. El desánimo, infelizmente, se iba esparciendo por la cristiandad, de tal modo que los caballeros de la Orden de Malta, que años antes habían conseguido esta batalla, esa victoria impresionante contra el Imperio Otomano, estaban queriendo abandonar la isla de Malta. El superior de la orden quería dejarla, y San Pío V, sabiendo de eso, le escribe animándolo y abriendo los ojos de él, de cómo él ya años anteriores había sido asistido de una manera especialísima por la providencia para conseguir aquella victoria, y que él quedase allí. ¿Por qué? Porque la providencia todavía esperaba mucho de él. Animado por el Papa, él decide quedar allí, y vamos a ver que posteriormente ellos ayudarán mucho en la batalla de Lepanto. Pasan algunos meses, y en el mes de diciembre, San Pío V intenta otra vez, a través de cartas, animar a los príncipes a hacer esa alianza para alejar a los turcos. Y otra vez no consigue. Otra vez por los mezquinos intereses que gobernaban en aquel entonces, esta iniciativa del Papa se ve frustrada. Pero las cosas cambian. En el año
1569, ya muerto el sultán Solimán, que, dígase de paso, fue un alivio muy grande para el Papa, porque el que sube después, el hijo de Solimán, Selim II, ya no tenía ni de lejos la garra, la combatividad y los dones que tenía el padre. Al revés, era un hombre entregue a las peores costumbres que se podría imaginar. Pero este Selim II, recibiendo noticias de que la República de Venecia pasaba por dificultades, tomó la resolución de romper el pacto que tenía con Venecia. ¿Y qué hizo? Envió a Venecia un ultimátum. Quería él apoderarse de una de las joyas de la República de Venecia, que era la isla de Chipre. Y envió una carta, envió un mensajero a Venecia diciendo que o ellos entregaban Chipre o entrarían en guerra contra el Imperio Turco. Venecia se niega rotundamente y se prepara para lo peor. Y a partir de este momento, Venecia, que antes era tan reacia a hacer la alianza con los otros países, sobre todo con España, que no se llevaban nada bien, empieza a quedar más propicia a unir fuerzas para luchar contra el Imperio Turco. El Papa San Pío V se aprovecha de esa situación para una vez más intentar realizar este sueño que él tenía, la unión de la cristiandad para alejar a los turcos, al Islam, del territorio católico, del territorio europeo. Escribe cartas a Felipe II y a los demás reyes, pero la cosa no estaba nada fácil. Después de muchas reuniones de los diplomatas, de un lado, cardenales, políticos, príncipes, nobles, la cosa no salía. Los príncipes, los reinos, los diversos reinos tenían muchas desconfianzas los unos de los otros. Venecia con España no se llevaban nada bien. Francia, posteriormente, se hace una alianza con los turcos, así que tampoco quiso meterse. Portugal tampoco estaba muy por la labor. Y las cosas van avanzando muy lentamente. A las tantas, San Pío V, ya por ser un poco más enfático, busca a Felipe II. Le escribe a Felipe II un poco tirándole de las orejas, invectivando a que él hiciera algo. ¿Por qué? Porque si la cristiandad caía en manos de los infieles, caía en manos del Imperio Otomano, los príncipes y reyes cristianos tendrían que prestar cuentas a Dios de esa desgracia. Felipe II por fin accede a formar esta alianza y envía algunos legados para las negociaciones. Ahora empieza otro capítulo. Empiezan las negociaciones. ¿Quién paga? ¿Quién pone navíos? ¿Quién pone soldados? ¿Quién queda con qué? Y todas las tratativas, vamos a decir así, materiales de lo que sería esta alianza, de lo que sería esta guerra. Después de muchas idas y venidas, por fin llegan a un acuerdo. 6 meses de negociaciones. Nada más, nada menos que 6 meses. Después de esos 6 meses, el Papa se queda como representante oficial de la Santa Liga y eligen como generalísimo de la flota al hermano bastardo de Felipe II, Don Juan de Austria. Don Juan de Austria, que se había destacado en la lucha contra los moros en las Alpujarras, era un hombre de mucha fibra y por ser hijo del emperador, hijo de Felipe II, también incutía mucho respeto. A pesar de su poca edad, él tenía en aquel entonces 24 años, la experiencia bélica y el fuego de alma de él era contagiante y fue aceptado de común acuerdo por todos los participantes de la Santa Liga. La Santa Liga
estaría compuesta, por fin, entre el Papa, los estados pontificios, España y la República de Venecia. Y el poderío de esa armada sería el siguiente: 200 galeras, 100 transportes, 50.000 infantes españoles, italianos y alemanes, 4.500 caballos ligeros y el número necesario de cañones. Y uno puede preguntar, ¿para qué caballos en una batalla naval? Es muy sencillo. La idea del Papa, la idea de San Pío V, no era solamente realizar una batalla contra los turcos en Lepanto, sino que era, poquito a poco, reconquistar todo lo que la cristiandad había perdido, reconquistar Jerusalén y por fin conquistar todo el mundo para la Santa Iglesia, para nuestro Señor Jesucristo. Y ellos deberían reunirse a cada otoño para planear cuál sería la siguiente batalla, cuál sería la siguiente campaña que realizarían contra los turcos. Los gastos de la Santa Alianza fueron divididos en 6. 3 partes de esas se ocuparía España. Una parte se ocuparía el Papa, los estados pontificios, y el restante se ocuparía la República de Venecia. Empiezan los preparativos para la gran batalla, para la batalla de Lepanto. El punto de encuentro que fue elegido fue el puerto de Mesina, el tan famoso puerto de Mesina. Allá deberían acudir todas las naves para de ahí partir todos juntos a la batalla. San Pío V manda el cardenal Granvela entregar a Don Juan de Austria el estandarte que él debería llevar en la nave capitana. Estandarte ese que fue idealizado por el propio Papa, conteniendo a nuestro Señor Jesucristo crucificado y las armas del Papa, de España, de Venecia y de Don Juan de Austria. Además, envió un emisario para llevar una reliquia, un trocito de la Santa Cruz, del Niño Crucis, para cada barco que participaría de la Armada Católica. Y es impresionante cómo los consejos del Papa, ya cuando llega el estandarte, el Papa manda recordar a Don Juan de Austria que él estaba luchando por Dios, estaba luchando por la fe. Ya cuando llega el emisario a entregar las reliquias, los trocitos de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo, el emisario, de parte del Papa, dice lo siguiente a Don Juan de Austria. Dice, el Papa le manda decir que él le garantiza la victoria, por encima de todos los cálculos humanos, que pueden ser los peores, ustedes vencerán. Y si ustedes tienen la osadía de perder esa batalla, el Papa en persona, con ya sus cabellos blancos, vendrá a luchar para vergüenza de los jóvenes. Y vemos cómo San Pío V no solamente era un hombre de piedad, sino que era un hombre que tenía un alma de fuego que sabía contagiar a los demás de este celo apostólico, de esas ganas de conquistar el mundo para la Santa Iglesia. Después de estos consejos del Papa, Don Juan de Austria lleva este legado muy en serio. Para que todos tuvieran la conciencia de la importancia de esta lucha santa que ellos iban a trabar, Don Juan de Austria prohíbe en sus barcos, en todos los barcos de la armada, mujeres. Don Juan de Austria condena con la pena de muerte las blasfemias. Además de hacer cuestión de que los más de 80.000 soldados, los 80.000 personas que componían la Liga Santa, fueran confesados y comulgados a la expedición. Ahí se entiende cómo era el auxilio de Dios, la fuerza, la energía de esos que iban a enfrentar un enemigo tan grande. Además, el Papa San Pío V, a partir del momento de la fundación de la Santa Liga, escribe a toda la cristiandad pidiendo que todos los fieles, a partir de aquel momento,
rezasen el Santo Rosario con más fervor, ofrecieran ayunos y penitencias y que el clero tuviera una vida intachable. Y él decía, solo así conquistaremos de Dios las gracias necesarias para la victoria. Por fin llega el gran día, el día de la partida. Del puerto de Mesina sale la Santa Liga en dirección a Lepanto, buscando a los turcos para trabar batalla. En el puerto de Mesina, qué espectáculo. Aquellos barcos con velas, con estandartes coloridos, y presente allí estaba el nuncio de su santidad, que iba bendiciendo a cada barco que pasaba. Los diversos conjuntos se dividían con estandartes de colores diferenciados. Andreas Doria era el primero, iba con sus estandartes color verde. Además, él llevaba un gran tesoro en su nave. Llevaba uno de los primeros lienzos, una de las primeras pinturas de la Virgen de Guadalupe, la de México, exactamente. ¿Por qué? Porque el obispo Montúfar había regalado a Felipe II este lienzo, que hacía nada más nada menos que 40 años, solamente 40 años habían pasado desde la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y este regalo que fue dado a Felipe II regala a la familia Doria. Y Andreas Doria lleva ese lienzo, este estandarte, llamemos así, de la Virgen de Guadalupe en su nave. Pintura esa que se encuentra hoy en Italia, porque un descendiente de él, el cardenal Giuseppe Maria Doria, regaló esta pintura que se encuentra hoy en día en la parroquia de San Esteban de Abeto, en Italia. Los que pasen por ahí pueden visitar y venerar esa reliquia, no solamente porque fue una de las primeras pinturas, sino también que estuvo presente protegiendo y guiando a una de las principales, a uno de los capitanes, Andrea Doria, en la batalla de Lepanto. Siguiendo Andrea Doria, venía con sus estandartes azules el propio Don Juan de Austria, que llevaba guardado en la nave capitana el estandarte regalado por San Pío V, estandarte que fue idealizado por el propio Papa y que debería ser utilizado en la batalla. Detrás venía Barbarigo, capitán de los venecianos, con sus banderas amarillas. Y por fin Don Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz, con sus estandartes blancos. Sale las naves, sale las galeras de la Santa Alianza en busca de batalla. Pero ni todo son flores. Por el camino, la Liga Santa iba encontrando desagradables sorpresas. Iban viendo los restos del paso de las tropas turcas. Iglesias y pueblos completamente quemados, completamente destruidos. Cadáveres de niños, de mujeres, de personas indefensas que los turcos torturaban, que los turcos asesinaban sin ninguna piedad. El día 6 de octubre, Don Juan de Austria recibe la noticia de una fragata que estaba de avanzadilla, de que los barcos, las naves turcas se encontraban en el puerto de Lepanto. Y Don Juan de Austria sale en el día 6 de la costa de Albania en busca de los turcos para así enfrentarlos por fin. Llega el gran día, el día 7 de octubre, día de la gran batalla. A partir de ahora es puro milagro. Vamos a ver cómo la providencia, como Nuestra Señora del Rosario va paso a paso ayudando a que se alcance esa gran victoria de la cristiandad. Recordamos que teníamos a toda la cristiandad rezando fervorosamente el Santo Rosario y ofreciendo sus plegarias, sus penitencias, ayunos por el éxito de la Santa Liga. Don Juan de Austria recibe la noticia de que estaba la armada turca ya preparada en el puerto de Lepanto. Pero
La providencia a veces prueba a los que más quieren. El día era un día muy feo. El cielo estaba cerrado. El viento estaba contra la escuadra cristiana, o sea, estaba a favor de los turcos. Y uno piensa, pero ya empezamos mal. Estamos hablando que toda la movimentación empezó más o menos a las 6 de la mañana y ya empezamos mal, ya empezamos con viento en contra. Pero uno ve cómo los caminos de la providencia son distintos de los caminos de los hombres. Habíamos dicho al comienzo del programa que íbamos a mirar Lepanto no con los ojos humanos, sino con los ojos de Dios. Los turcos estaban protegidos dentro del puerto de Lepanto. Era una zona que era muy complicada para entrar y era una misión prácticamente imposible sacar de ahí a los turcos si ellos no quisieran. Y el viento contrario lo que hizo fue animar a los turcos a dar batalla a los católicos. ¿Por qué? Porque decían ellos, bueno, nosotros somos numéricamente superiores, tenemos el viento a nuestro favor, pues tenemos todas la de ganar. Y salieron los turcos a dar batalla a Don Juan de Austria. Don Juan de Austria empieza a posicionarse, los turcos también empiezan a posicionarse, a colocar todos los barcos, y toda esta movimentación tardó más o menos unas 4 horas. La Santa Liga, ¿cómo se dividía? Por el lado izquierdo estaría el veneciano Barbarigo con 53 galeras. Por el centro estaría el propio Don Juan de Austria con la nave capitana, ladeado por Colonna y Veniero con 74 galeras. Por la derecha estaría Andrea Doria con 54 galeras. Y por fin, detrás estaría el Marqués de Santa Cruz con 30 galeras. ¿Qué intuito tenía el Marqués? Tenía el intuito de auxiliar, de ayudar, caso fuera necesario, en medio de la batalla, a cualquier una de las 3 partes que necesitara, que vamos a ver que fue muy importante esta decisión. Del lado turco teníamos también una formación un poco similar. Ellos tenían la costumbre siempre de luchar en forma decreciente, en forma de media luna, y teníamos la siguiente formación del lado turco. Contra Barbarigo, o sea, a la izquierda católica, derecha turca, estaba Mehmed Shaulak, conocido como Shiroko, con 55 galeras. A la izquierda, o sea, delante de Andrea Doria, estaba el cosario Uluch Ali, que era un renegado. Dicen algunos historiadores que había sido monje y era uno de los que los comandantes católicos más querían pillar. Pero bueno, estaba él delante de Andrea Doria con 93 galeras. En el centro estaba el propio Ali Pacha, el gran almirante turco al cual se había entregado la misión de acabar con la Santa Liga, que estaba con 95 galeras y que también tenía la retaguardia un pequeño grupo con 29 galeras. Así estaban ya frente a frente las 2 flotas, los 2 ejércitos preparados para la batalla. Ya formados los ejércitos, Andrea Doria se acerca a Don Juan de Austria y pide que hagan una reunión para decidir los últimos detalles de la batalla. Don Juan de Austria le responde a Andrea Doria que ya no es hora de hablar, sino de luchar. Y Andrea Doria, antes de despedirse, da una sugerencia a Don Juan de Austria. Y él explica que el espacio en el cual la batalla se iba a dar sería un espacio muy apretado, porque las galeras, las naves de aquella época, acostumbraban tener un espolón, una punta que se utilizaba para clavar en el navío enemigo. Y la sugerencia de Andrea Doria, ¿cuál era? De quitar estos espolones a las naves españolas. ¿Qué ganarían con eso? Por un lado, sería mucho más fácil maniobrar, moverse en la batalla no teniendo el espolón. Y segundo, el cañón que estaba delante siempre tenía que hacer un tiro más hacia arriba por el espolón que tenía delante.
Y una vez quitado el espolón, ellos podrían apuntar el cañón directamente a los enemigos. Y dicho y hecho. El primero a disparar es Ali Pasha. Dispara un tiro de cañón desafiando a Don Juan de Austria a la batalla. Don Juan de Austria responde con un tiro aceptando la batalla y ya este primer tiro de la Santa Liga hunde a una de las galeras de la Creciente. Los soldados católicos se llenan de entusiasmo gritando victoria, victoria, viva Cristo y se lanzan al combate. Un detalle que me iba olvidando de contarles es que antes de empezar propiamente la batalla, Don Juan de Austria por última vez pasa en revista a sus tropas y qué bonito que Don Juan de Austria, mientras pasaba en revista, llevaba en su mano un crucifijo y con su fuego característico iba animando, iba entusiasmando a las tropas y recordándoles a ellos lo que le había dicho el Papa. Nosotros vamos a luchar por Dios. Nosotros estamos aquí para defender nuestra fe, para defender la Santa Iglesia Católica. Y no somos nosotros, sino es Dios, es María Santísima que nos dará la victoria. Empieza ahora la batalla naval más grande de toda la historia. Los dos ejércitos empiezan a luchar. Disparos de cañones, abordajes, espadas, lanzas, arcabuces, flechas. La lucha era cada vez más dura. A las tantas, el ejército turco, el ejército otomano, intenta, como era su táctica en media luna, cercar y dar la vuelta a las naves cristianas. Andrea Doria, intentando evitar eso, va derivando sus navíos hacia un lado y infelizmente a lo mejor por no darse cuenta o realmente por imposibilidad, porque era muy difícil moverse en medio a tantos barcos, a destrozos de los barcos que habían sido destruidos y también por el viento, Andrea Doria se aleja demasiado y deja ahí un hueco que fue aprovechado por Ulich Ali, que habíamos dicho que era un renegado. Este comandante de la flota turca se mete por ese hueco que había dejado Andrea Doria. Por un lado, bloqueando la vuelta de las naves de Andrea Doria con barcos pesados y por otro, atacando el centro de la batalla, donde estaba Don Juan de Austria. Ali Pasha, el generalísimo de los turcos, viendo que la nave capitana de Don Juan de Austria se encontraba en una situación muy difícil, la reconocía fácil porque era la que tenía el estandarte dado por el Papa, el estandarte más bonito. Ali Pasha mete toda su fuerza, todas sus ganas para atacar a Don Juan de Austria, auxiliado por ese Ulich Ali. Y se acerca a la nave capitana de Don Juan de Austria y envía allí a los genízaros, a sus mejores guerreros. Tal era la situación que los turcos entraron a la nave capitana de Don Juan de Austria y por 2 veces consiguieron avanzar y tomar la nave hasta el mástil central. Don Juan de Austria con los suyos valientemente luchando conseguían rechazarlos una y otra vez, no sin pérdidas. Muchos nobles caballeros murieron allí y el propio Don Juan de Austria fue herido en el pie en uno de esos abordajes por parte de los turcos. La lucha se iba encarnizando, se iba poniendo cada vez más dura y llega al momento decisivo, al momento donde la lucha se pone más implacable. Dígase de paso que muchos hechos bonitos pasaron ahí, muchos milagros. Por un lado, la Virgen de Guadalupe, que siempre guiaba a Andrea Doria y a la cual él constantemente estaba rezando, pidiendo luces, pidiendo apoyo, pidiendo auxilio. Por otro lado, en la nave capitana, en la nave de Don Juan de Austria, en el mástil principal, había colocado un crucifijo. Y en uno de los tiros de cañón que había dado la tropa otomana,
uno de esos balazos iba directamente a ese Cristo. Y el Cristo también estaba luchando ahí al lado de Don Juan de Austria. El Cristo se mueve, el crucificado se mueve para que la bala pase y no le haga daño a él. Y ese crucifijo se conserva hasta hoy en Barcelona. Al final voy a hacer un listado de las reliquias de la batalla de Lepanto que hasta los días de hoy se conserva. A lo largo de la batalla vamos viendo muchos milagros, muchos hechos, y recordemos que teníamos a toda la cristiandad en oración, sobre todo al Papa San Pío V, rezando por el éxito de esa empresa. Estamos llegando al final de nuestra batalla. Recordemos que la batalla de Lepanto duró más o menos de las 6 de la mañana hasta el oscurecer. La lucha se desarrolla y a las tantas, por fin, la providencia actúa de una manera definitiva. Uno de los tiros de arcabuces españoles le da a Ali Pasha, el generalísimo de los turcos, y él cae muerto. Las naves españolas se acercan, abordan las naves turcas, cogen el cuerpo de Ali Pasha y lo traen a la presencia de Don Juan de Austria. Estando delante de Don Juan de Austria, uno de los españoles se acerca y con su espada corta la cabeza de Ali Pasha. Don Juan de Austria manda colocar la cabeza del generalísimo de los turcos en una lanza y la enseña a toda su tropa y a todos los enemigos. El miedo se apodera de las tropas turcas que empiezan a intentar huir. Pero Ali, volvemos al renegado, intenta una vez más atacar a Andrés Doria, que estaba en una situación complicada. Recordamos que él estaba a la derecha, intenta atacar para por lo menos acabar con él, pero el Marqués de Santa Cruz va en su auxilio. El Marqués de Santa Cruz, que antes tuviera que ayudar a los venecianos que estaban pasando por un momento complicado, ya había conseguido dejarlos a salvo y va en auxilio de Andrés Doria y consigue ganar y ahuyentar, hacer con que emprendan la fuga a las naves musulmanas. Por fin termina con la puesta de sol la gran batalla de Lepanto. ¿Qué resultados obtuvimos de allí? Numéricamente hablando, el ejército turco, la armada otomana, era más grande. Pero al fin nosotros vemos cómo cuando uno confía en la providencia, cuando uno se entrega a Dios, cuando uno se pone bajo el manto de Nuestra Señora, en este caso sobre todo con la oración del Santo Rosario, Nuestra Señora protege a los suyos. Los números finales de la batalla fueron los siguientes. Entre los infieles, las bajas fueron muy grandes. Se calculan más o menos entre 30 a 40 mil muertos. 120 galeras fueron conquistadas por las tropas católicas y 50 más o menos habían sido hundidas o quemadas. 12.000 cristianos que eran esclavos de los turcos en este día ganaron la libertad. Y de la Santa Liga solamente 12 galeras habían sido destruidas y tuvimos menos de 8.000 muertos. Era tal el aspecto al final de la batalla que cuentan las crónicas que era difícil de navegar en medio de tantos destrozos que había en el mar. Lejos de allí se encontraba en Roma el Papa San Pío V, que desde el comienzo de la batalla, desde la partida de Messina, no hacía más que rezar y ofrecer sacrificios, ofrecer misas y animar a toda la cristiandad a que rezase por el éxito de la batalla de Lepanto. Se encontraba, en el momento de la victoria en Lepanto, se encontraba el Papa en su sala de trabajo con otros cardenales, con el cardenal encargado de las finanzas, de la parte económica de los estados pontificios, que le estaba presentando algunos problemas, algunas providencias que deberían ser tomadas por el Santo Padre. En medio de la conversación, el Papa para, se levanta y
se acerca a una de las ventanas. El Papa se queda mirando con la mirada en el horizonte, y ahí tiene un éxtasis. Está un rato, vuelve así, mira a sus interlocutores y dice: vayan con Dios. Ahora ya no es hora de trabajar, sino de agradecer a Dios que nos ha concedido la victoria en Lepanto. Pero ¿cómo sabía eso el Papa? Si no había llegado ninguna carta, ningún mensajero. Le había sido revelado por los ángeles el éxito de la batalla de Lepanto, la victoria concedida por Nuestra Señora del Rosario. El profesor Plinio Correa de Oliveira, como había comentado al comienzo de este programa, y del ilustrador de los Heraldos del Evangelio, él era profesor de historia, y él en una de sus clases contaba que habían crónicas turcas que decían que en el momento más aguerrido, en el peor momento de la batalla, los turcos veían en lo alto, encima de las naves católicas, una señora con un niño en el brazo, y que tenía algo, unas puntitas, tipo un collar de luz que colgaba de la mano, y que eso les daba mucho temor, mucho terror. Y San Pío V, atribuyendo la victoria de Lepanto a la Virgen del Rosario, al día siguiente celebra una gran procesión y fiestas con misas, con Te Deum incluido, en agradecimiento por esa gran victoria. Unos días más tarde, el día 21, el Papa es despertado por la noche, despertado por un cardenal que le avisa la llegada de un mensajero que le trae una carta en la cual se le comunica oficialmente al Papa la victoria en la batalla de Lepanto. Victoria esa que el Papa, por mensaje directo del cielo, ya había anunciado y había incluso mandado cuñar una moneda conmemorativa por la victoria de la batalla de Lepanto. El Papa, San Pío V, gran devoto de Nuestra Señora, en agradecimiento por la victoria de la batalla de Lepanto, el Papa instituye una fiesta en honor a la Santísima Virgen, la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, además de introducir en la letanía lauretana, en la letanía de la Santísima Virgen, la advocación auxilio de los cristianos, que nació gracias a la batalla de Lepanto. Antes de eso, un detalle muy bonito, que a partir de la batalla de Lepanto, el Santo Rosario tuvo una difusión impresionante por toda la cristiandad. La gente empezó a rezar con mucho más frecuencia, con mucho más ardor, y la devoción a Nuestra Señora de las Victorias, a Nuestra Señora del Rosario, empezó a esparcirse por toda Europa. En Venecia, por ejemplo, en el Parlamento de Venecia pusieron un cuadro conmemorativo de la batalla de Lepanto, y abajo del cuadro estaba escrito eso: ni las tropas, ni las armas, ni los comandantes, pero la Virgen María del Rosario es quien nos dio la victoria. Esta fiesta, en honor a Nuestra Señora de las Victorias, posteriormente, años después, cambió de nombre. El Papa Gregorio XIII cambia el nombre de Nuestra Señora de las Victorias para Nuestra Señora del Rosario, que es la fiesta que conocemos hasta los días de hoy. Pero Nuestra Señora del Rosario no solamente ayudó, no solamente conquistó la victoria en la batalla de Lepanto. Vemos también cómo en Viena, en el año 1683, Juan Sobieski gana la batalla del cerco de Viena contra los turcos y atribuye esa victoria a Nuestra Señora del Rosario. En Rumanía también se pasa lo mismo, en Polonia también, tanto que en la victoria de Polonia, de tal manera se atribuía a Nuestra Señora esta victoria, que a partir de ahí se instituyó la fiesta del dulce nombre de María, en agradecimiento a Nuestra Señora por también esa victoria.
Y ahí, queridos amigos, nosotros vemos cómo la batalla de Lepanto es algo que sí nos dice respecto. ¿Por qué? Porque de esa batalla podemos sacar inúmeras lecciones. La importancia de la oración, la importancia de la confianza en Dios, del auxilio en Nuestra Señora, el poder del Santo Rosario en las vidas de cada uno de nosotros, que por peor, como decía el Papa, por peores que sean los cálculos humanos, la victoria es de aquellos que se confían en Nuestra Señora, de aquellos que rezan el rosario, de aquellos que se ponen en las manos de la providencia. Y hasta los días de hoy podemos encontrar muchas reliquias de la batalla de Lepanto. Tenía aquí un pequeño listado con algunas de las reliquias que se conservan hasta los días de hoy. Por ejemplo, en el monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, en España, aquí en España, no en Guadalupe de México, sino de Guadalupe de España, una de las farolas que fue cogida de una de las naves capitanas de los turcos. Tenemos también en la iglesia, en la Basílica de Santa María Mayor, el cuerpo de San Pío V, que está allí enterrado. En Barcelona, ese crucifijo que estaba en la nave capitana de Don Juan de Austria, y varios otros estandartes que fueron conquistados del ejército turco, que están en varios museos de toda Europa. Bien, queridos amigos, pues vamos quedando por aquí. Espero que les haya gustado y que nosotros recordemos que hoy conmemoramos no solamente los 450 años de un gran hecho militar, de una gran batalla naval que se dio, sino que recordemos la batalla de Lepanto como lo que es la victoria del Santo Rosario. Porque gracias a esos valientes que, fortalecidos por la fe, que animados y protegidos por Nuestra Señora del Rosario, conquistaron que nosotros hoy en día seamos la Europa cristiana, o por lo menos que deberíamos ser la Europa cristiana, que infelizmente hoy necesitaríamos de otro Don Juan de Austria que levantara la cristiandad a ser y a representar lo que debería, que es la Santa Iglesia Católica. Y recordemos Lepanto como esta victoria de la fe, victoria que nació en el alma de un santo hombre, San Pío V. El profesor Plinio Correa de Olivera, como dije al comienzo, él decía, la historia no se desarrolla alrededor de los famosos, alrededor de los ricos. La historia se desarrolla alrededor de los santos, que son aquellos que mueven el corazón de Dios. ¿Y qué mejor manera de mover, de tocar el corazón de Dios que a través de su Madre, de María Santísima? Pues encomendémonos de modo especial en el día de hoy a Nuestra Señora de Guadalupe, a Nuestra Señora de Rosario, y pidamos a ellas que nos proteja, que nos cuide, que nos guarde y que haga a cada uno de nosotros santos, que es lo que ella espera de cada uno de nosotros, cada uno de los que nos están asistiendo aquí. Un fuerte saludo y nos vemos en breve, si Dios quiere.